Antes de que las ideas pudieran viajar en una hoja ligera, el conocimiento pesaba. Literalmente. En la antigua China, las crónicas imperiales se grababan en tablillas de bambú que ocupaban habitaciones enteras. Imagina a un erudito intentando transportar una biblioteca completa. No necesitaba un bolso, sino un carro tirado por bueyes para mover apenas unos pocos volúmenes de leyes o poesía. La alternativa era la seda, un material elegante y ligero, pero con un problema insalvable: su costo. Solo la élite más privilegiada podía permitirse escribir sobre ella, dejando el saber bajo llave. Mientras tanto, en el Mediterráneo, el papiro dominaba el escenario. Aunque era más práctico, su producción dependía enteramente de las riberas del Nilo, limitando su disponibilidad al comercio egipcio. El papiro era frágil y su fabricación un proceso lento y laborioso. Al secarse se volvía quebradizo, convirtiendo los archivos históricos en tesoros que se deshacían entre los dedos con el paso del tiempo. El mundo necesitaba algo distinto, un soporte que fuera barato, flexible y, sobre todo, infinito. La burocracia de los imperios en expansión estaba a punto de colapsar bajo el peso de sus propios registros. El escenario estaba listo para una revolución técnica. En los talleres de la corte china, un funcionario llamado Cai Lun estaba a punto de cambiar el destino de la humanidad para siempre. Retrocedemos al año 105 después de Cristo, en la esplendorosa corte de la dinastía Han. Aquí los escribas luchaban con pesadas tablillas de bambú y costosa seda. El conocimiento era un privilegio, no un derecho, y registrarlo resultaba un proceso lento y agotador. En el centro de esta escena aparece Cai Lun, un oficial de la corte con una visión revolucionaria. No buscaba una obra de arte, sino un soporte práctico, ligero y, sobre todo, económico. Su laboratorio no era una academia, sino un rincón de experimentación artesanal. Cai Lun comprendió que el secreto no estaba en el material, sino en la estructura de las fibras. Comenzó a mezclar cortezas de árbol, restos de cáñamo y trapos viejos de tela. Al triturarlos con agua, creaba una pasta fibrosa que prometía cambiar la historia. El proceso era casi alquímico, la mezcla se extendía sobre un tamiz de bambú. Al escurrir el agua, las fibras se entrelazaban formando una lámina delgada y uniforme. Por primera vez, el hombre podía fabricar su propia superficie para escribir. Tras dejar secar esta hoja bajo el sol, el resultado fue sorprendente. Era flexible, ligera y absorbía la tinta con una precisión inédita. Cai Lun presentó su invención ante el emperador, marcando un antes y un después en la administración imperial. Esta innovación no solo facilitó la burocracia, sino que democratizó la cultura. La información ya no pesaba kilos, sino gramos, el saber podía viajar por todo el imperio sin necesidad de carros pesados. El mundo acababa de hacerse mucho más pequeño. Cai Lun fue recompensado por su genialidad, pero su mayor legado fue esta receta sencilla y replicable. Sin saberlo, había sentado las bases de un sistema que conectaría al mundo entero durante los siguientes 2000 años. La era del papel había comenzado. Durante siglos, China protegió su técnica de papel como un secreto de Estado. Los maestros papeleros vivían bajo estricta vigilancia, impidiendo que el conocimiento cruzara las fronteras del imperio. Era el activo más valioso de la administración imperial. Pero los secretos son difíciles de contener cuando el comercio florece. La ruta de la seda no solo transportaba seda y especias, sino también el deseo de otros imperios por poseer este material. El mundo estaba a punto de cambiar. El punto de inflexión ocurrió en el año 751, en la histórica batalla de Talas. Las fuerzas del califato abasí se enfrentaron a la dinastía Tang en Asia Central. Fue un choque de civilizaciones que dejó consecuencias inesperadas. Entre los prisioneros de guerra chinos capturados por los árabes, había artesanos expertos en la fabricación de papel. Fue un golpe de suerte para el mundo islámico. El secreto milenario finalmente estaba al descubierto. Los árabes, conocidos por su curiosidad científica, comprendieron rápidamente el potencial de esta tecnología. En Samarcanda, se estableció la primera fábrica de papel fuera de China. La producción pasó de ser un misterio a una industria floreciente. A diferencia de los chinos, que usaban fibras de morera, los árabes innovaron utilizando trapos de lino y algodón. Esto permitió una producción más barata y accesible. El papel comenzó a viajar hacia el oeste, transformando la burocracia islámica para siempre.
Bagdad se convirtió pronto en el centro intelectual donde el papel era el protagonista indiscutible. Bibliotecas y centros de traducción se llenaron de manuscritos, alimentando la edad de oro del Islam. El camino hacia Europa estaba ahora completamente abierto. Tras siglos de aislamiento en Oriente, el papel finalmente cruza las fronteras del mundo islámico y llega a la península ibérica. No es solo un producto, es una tecnología de información que comienza a filtrarse por las rutas comerciales. Europa, sumida en la Edad Media, está a punto de recibir una herramienta que cambiará su destino. Pero la recepción no fue cálida. En los monasterios el papel era visto con desconfianza, casi como una aberración frente al noble pergamino. El pergamino era piel animal, duradero y sagrado, el papel, en cambio, se percibía como algo frágil y efímero. La resistencia cultural era fuerte. La Iglesia y la aristocracia consideraban que escribir sobre fibras vegetales carecía de la dignidad necesaria para los textos sagrados. Durante años el papel fue relegado a las notas comerciales y a los documentos burocráticos sin importancia. Sin embargo, la demanda de conocimiento estaba creciendo y el pergamino era simplemente demasiado caro. Producir un solo libro requería el sacrificio de un rebaño entero de animales. El papel, hecho de trapos viejos y fibras recicladas, era la única solución viable para la futura explosión intelectual. El verdadero punto de inflexión llegó con la ingeniería, los molinos de papel. En lugar de procesar la pulpa a mano, los europeos adaptaron la fuerza de los ríos para accionar enormes martillos hidráulicos. El agua se convirtió en el motor de la alfabetización masiva. El ruido de los martillos golpeando la pulpa de trapo se convirtió en el sonido del progreso. Al mecanizar la producción, el precio del papel cayó drásticamente y su disponibilidad aumentó. Europa empezaba a inundarse de hojas en blanco listas para ser llenadas. De pronto el papel ya no era solo para mercaderes, sino para filósofos, científicos y soñadores. Esta infraestructura de molinos sentó las bases para algo que sacudiría los cimientos de la civilización. El escenario estaba listo para la revolución más grande de la historia, la imprenta. Durante siglos el papel fue un tesoro de lujo, custodiado por monjes en bibliotecas oscuras. Pero en el siglo XV una idea revolucionaria estaba a punto de cambiarlo todo. Gutenberg no solo buscaba imprimir, buscaba la velocidad. La imprenta de tipos móviles fue el motor, pero el papel fue el combustible necesario. Sin la flexibilidad y bajo costo del papel, la máquina de Gutenberg hubiera sido un invento inútil. Fue el encuentro perfecto entre la tecnología y el material adecuado. Antes de esto, copiar un libro podía tomar años de trabajo manual. Con la alianza entre papel y prensa, lo que antes era una pieza única se convirtió en una edición de cientos. El conocimiento empezó a fluir como nunca antes en la historia humana. El monopolio del saber que pertenecía a la élite y al clero comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, las ideas podían viajar más rápido que las personas. La información ya no era un secreto, era una mercancía al alcance de muchos. Este cambio no solo trajo libros religiosos, trajo ciencia, política y crítica social. El papel barato permitió que panfletos y noticias circularan por las calles de Europa. La burocracia global comenzaba a nacer al ritmo de las rotativas. La democratización del saber dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad imparable. El papel dejó de ser un lujo de cortes para transformarse en el tejido mismo de la sociedad. Sin esta alianza, el mundo moderno simplemente no existiría. Con la imprenta y la producción masiva, el papel dejó de ser un lujo de escribas para convertirse en la sangre del Estado. Ya no se trataba solo de ideas, sino de gestionar el poder a gran escala. La burocracia moderna acababa de encontrar su arma definitiva. Imagina los imperios coloniales europeos intentando controlar territorios a miles de kilómetros de distancia. Sin un flujo constante de informes, censos y mapas en papel, el control centralizado habría sido imposible. El papel permitió que el brazo del rey llegara al otro lado del océano. Nació así la obsesión por el registro. Cada grano de trigo, cada barril de pólvora y cada impuesto recaudado debía quedar asentado en libros contables. La realidad se transformó en números escritos, creando una red de control que ningún gobernante anterior pudo imaginar. Este sistema creó a los funcionarios, una nueva casta de hombres cuyo poder no venía de la espada, sino de la pluma. Su autoridad residía en la capacidad de procesar montañas de expedientes.
La oficina se convirtió en el verdadero centro de mando de la civilización. La contabilidad compleja permitió que los estados fueran más eficientes, pero también más rígidos. Las leyes, los reglamentos y los contratos se volvieron un laberinto de hojas selladas. El papel dictaba lo que era legal y lo que era castigable. Este es el origen de nuestro mundo actual, donde todo debe estar documentado para ser real. Sin el papel, no habría habido estados-nación, ni sistemas tributarios, ni una estructura administrativa capaz de sostener sociedades tan vastas. El papel construyó el esqueleto del Estado moderno. Entramos en el siglo XXI con la promesa de la oficina sin papeles. Las pantallas táctiles y la nube prometían hacer obsoletos a los archivos de estanterías infinitas. Parecía el golpe de gracia para una tecnología milenaria. Sin embargo, el papel no murió, simplemente cambió de piel. A pesar de la digitalización, el consumo mundial de celulosa se mantiene sorprendentemente estable. Curiosamente, imprimimos más que nunca en la era de los correos electrónicos. Quizás el papel ya no es el soporte principal de la información, pero ha ganado un nuevo estatus. Se ha convertido en un objeto de lujo, de tacto y de intención. En un mundo efímero, lo escrito en papel se percibe como algo real. La neurociencia sugiere que nuestra mente procesa de forma distinta lo que tocamos. Leer en papel mejora la retención y la comprensión profunda frente a la fatiga visual de las pantallas. El papel sigue siendo nuestro mejor aliado para aprender. Además, el papel es nuestra garantía contra el olvido digital. Los formatos cambian y los servidores fallan, pero un documento en papel puede sobrevivir siglos sin necesidad de energía. Es nuestra copia de seguridad física más fiable. Hoy el papel convive con el código binario en una simbiosis fascinante. No estamos ante el fin de una era, sino ante una evolución necesaria. El papel ha pasado de ser el motor de la burocracia a ser el refugio de la cultura. Desde las cortes imperiales de China hasta tu escritorio hoy, el papel ha sido el hilo conductor de la historia humana. Mientras sigamos necesitando tocar nuestras ideas, el papel seguirá con nosotros. La historia, después de todo, se sigue escribiendo.